Bendiciones, mis amados hermanos. Es un privilegio una vez más estar con ustedes por este medio. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que hemos titulado El yugo de mis rebeliones. Cuando hablamos del yugo de nuestras rebeliones, nos estamos refiriendo a costumbres negativas que nos llevan constantemente a ceder a la tentación, a ceder al pecado, a hacer muchas cosas que probablemente en el momento quizás de estarlas haciendo encontramos algún deleite, alguna satisfacción, algún placer, alguna plenitud, pero definitivamente si no son cosas que edifican, si no son cosas que consuelan, que exhortan, van a ser cosas que van a ir entonces en contra de la voluntad del Señor y que puedan llevarnos a esclavizar. Recordemos lo que la Biblia habla de todas las cosas me son lícitas, no todas me convienen, no todas me edifican, y yo no me meteré debajo de ninguna potestad. Las versiones comunes dicen, pero yo no me dejaré esclavizar por nada. Pero cuando escudriñamos la palabra, lo que significa es eso: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, no todas me edifican, y yo no me voy a meter debajo de ninguna potestad, debajo de ninguna autoridad espiritual que quiera llevarnos a gobernar, ¿verdad? A influenciar para de esta forma ya no hacer ni siquiera nuestra propia voluntad y menos la voluntad del Señor, sino hacer la voluntad bajo la cual se rige el reino de las tinieblas. Recordemos, el tema está centrado en lo que es el yugo de mis rebeliones. La Biblia nos habla aproximadamente de 12 diferentes tipos de yugo, lamentablemente, en los cuales vamos a ver muchas veces nos los ponen porque lo permitimos. Algunos otros solitos nos los ponemos, ¿verdad? Escogemos ponérnoslo, pero en sí todo aquel que lleve un yugo tuvo que haber rendido su voluntad para que el yugo pueda ser puesto o impuesto. Dice la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 14: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Entonces es tremendo ahora acá de que el yugo dice que de las rebeliones ha sido atado. Luego dicen ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, y sabemos de que un yugo, pues normalmente, sino el yugo se coloca acá en lo que es la parte del cuello, en este caso de los animales, ¿verdad? Que para eso fue hecho, pero espiritualmente hablando también hay cargas. En este caso está ligado el yugo a las rebeliones y a las ataduras. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a desarrollar el tema en esa línea, ¿verdad? De que las rebeliones, las costumbres, las cosas aprendidas, vanas cosas aprendidas o cosas heredadas, pueden llegar a causar en nuestras vidas que nos pongamos o nos impongan yugos como por medio de ataduras, ¿verdad? Y al final nos vamos a dar cuenta que ninguna atadura, ningún yugo, ninguna carga, como lo muestra acá el significado de la palabra yugo, nos va a dejar ni movernos libremente, como tampoco ser felices. La palabra yugo, que habla acá, yugo de mis rebeliones, aquí lo que le decía, dice yugo o yunta impuesto sobre el pescuezo, ¿ves? Como impuesto. Entendemos de que si es impuesto es algo que se está poniendo en contra de la voluntad, mas sin embargo, a pesar de ir en contra de la voluntad, el que lo ha querido poner ha sido más fuerte o nos hemos rendido. Por eso el yugo fue impuesto, o sea, fue colocado en contra de la voluntad, pero tampoco hicimos
mayor cosa para poder quitarlo. Y en este caso, mis amados hermanos, entendiendo el tema, la base bíblica, ¿verdad? El yugo es atado como consecuencia de nuestras rebeliones. Alguna otra versión dirá nuestras transgresiones. El punto es de que si nos lo imponen o nos lo ponemos, es porque más de algo, al escudriñar nuestros corazones, nos podemos estar rebelando. Puede ser en contra de la voluntad de Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Puede ser en contra, si estamos casados, de la voluntad de nuestro cónyuge, si somos hijos, en contra de la voluntad de nuestros padres, si somos empleados, en contra de la voluntad del jefe, si somos estudiantes, en contra de la voluntad del maestro. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta de que este yugo se es impuesto a todos aquellos que en más de algún área de sus vidas van en contra de algo que, entiéndase, busca glorificar al Señor, de algo que, entiéndase, es un orden establecido en casa, reglas, normas, algo bueno. Todos estos son los que de alguna forma se les impone un yugo o se lo ponen, ¿verdad? Porque van en contra de todas aquellas cosas que son para edificar, para consolar, para exhortar. Y al final la Biblia es clara cuando dice que no nos engañemos, porque de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y sigue hablando acá de que el yugo significa también carga. Dice acá que esta palabra yugo viene de una palabra, de una raíz, que es la palabra hebrea 59-53, y aquí ya sigue siendo yugo siempre, pero ya cambia, está un poco más claro, ¿verdad? Y muestra de que este yugo puede ser impuesto o puesto, pero en forma de dolor. Una vez más dice, miren, imponer. También dice literalmente abusar, burlar, contristar, escarnecer y escarnio. Entonces nos damos cuenta acá de que ya cuando vemos esta palabra, que es la raíz de la palabra yugo, ya nos está hablando de algo más personal, de un dolor, puede ser una tristeza, puede ser un pesar. Ahí mismo lo dice el contristar, ¿verdad? Un abuso, una burla. Cuando hablamos de una persona escarnecedora, la palabra escarnecedor significa alguien que se burla, pero en este caso no es una burla como la palabra burlar, de alguien que probablemente ve que alguien se cae y le hace burla porque se cayó, no, sino el escarnecedor es alguien que está haciendo las cosas mal, pero él cree que está burlándose de los ojos de aquel que lo puede corregir. Espero darme a entender con esta burla. No es la burla de ridiculizar a alguien, sino es la burla de pretender que alguien no sepa las cosas que se están haciendo, lo está burlando. Como repito, como para pretender de que no se sepa todo lo que es lo malo que está haciendo y poder pretender que se le está burlando a la persona. Esto es lo que hace un escarnecedor. Es alguien que pretende burlar la autoridad de aquel que puede corregirlo para poder hacer sus fechorías. Podemos pensar ahorita, por poner un ejemplo, un escarnecedor sería alguien, un ladrón por ejemplo, que sabe que tal vez hay un policía guardando el lugar a donde quiere entrar a robar, pero lo burla, se escabulle, se logra meter. Ese es un escarnecedor que hizo sus fechorías sin que quien tiene autoridad para corregirlo, en este caso para prenderlo, ¿verdad? Se dé cuenta. Y esto es bien tremendo cuando se habla del yugo, porque alguien puede pensar que es muy inteligente, que es muy sabio, que no lo descubren, mas sin embargo este tipo de gente es escarnecedor, escarnecedora, y a su tiempo pues va a pagar las consecuencias. Leemos un comentario escrito acá, pues lo escribía, dice: el yugo de nuestras rebeliones trae sobre nuestras vidas dolor, también literalmente, ¿verdad? Abuso, burla y contristamiento. Es básicamente lo que acabamos de ver en los significados de la palabra yugo, pero aquí ya lo escribí como un comentario. Dice: nuestra siembra son las rebeliones y la cosecha es un pesar muy profundo en el corazón, como el que sintió Judas. Dicho remordimiento no lo llevó al arrepentimiento, sino solo a tener
pesar por sus acciones y su fin fue la muerte. Escrito está que la tristeza de este mundo produce muerte. Ahora vamos a recordar aquí la base bíblica porque son los significados que vamos a dar. Vamos a dar 3 significados, los voy a mencionar una vez. Ya dimos el significado de la palabra yugo, que está ligado al contristamiento o al dolor. Ahorita vamos a ver el significado de la palabra rebelión y luego vamos a ver el significado de la palabra atar o atado o ataduras. La palabra rebelión significa revuelta, dice. Está hablando de una revuelta que puede ser nacional, moral, y vean esto que es lo que nos compete y nos interesa, o religiosa, dice. Más significados es defecto, falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición, transgresión. Entonces aquí está lo que les decía, ¿verdad? Que en esa cita bien pueden decir, mis amados hermanos, porque así lo dice una versión, el yugo de mis pecados, el yugo de mis transgresiones, el yugo de mis rebeliones. Entonces, mis amados hermanos, cada vez que ustedes y yo cometemos algún error, puede ser por voluntad o sin voluntad, pero al final es error. Si el error es sin voluntad se le llama transgresión, si el error es ya con voluntad se le llama pecado, y si el error es repetitivo se le llama iniquidad. Lo que vamos a estar desatando es una carga, es un yugo, es una carga pesada sobre nuestras vidas que al final no nos va a dejar ni movernos libremente ni ser felices. Un comentario en base a los significados que acabamos de ver de la palabra rebelión. Una revuelta es un movimiento social espontáneo de carácter agresivo, vean qué tremendo, y opuesto a alguna figura de poder. Aquí está lo que les decía, que los yugos, mis amados hermanos, de rebelión normalmente se imponen o se ponen sobre todos aquellos que van en contra. En este caso dice de una figura de poder. Podemos pensar también en contra de toda aquella figura que ejerce dominio y autoridad sobre nosotros, una cobertura ya sea literal o espiritual. Una revuelta en relación a lo espiritual es no querer vivir bajo las normas del rey, sino vivir bajo nuestras propias normas, opiniones, ideas, etc. La rebelión es el pecado por el cual Luzbel ya ha recibido el fruto de sus malas acciones, que es la condenación eterna, juntamente con todos los que se dejen seducir por él. Podemos agregarle por todos los que se dejen imponer este yugo de rebelión. Les dije que íbamos a ver también el significado de la palabra atar o ataduras. Y la palabra atar significa impedir o quitar el movimiento, sujetar con ligaduras o nudos. Entonces nos damos cuenta de que lo que estos yugos buscan, yugo de rebelión, es impedir que hagamos las cosas bien. Hay muchas personas que desean hacer las cosas bien, como el mismo apóstol Pablo y cada uno de nosotros, pero ¿por qué es que a pesar de que se desea, muchas veces no se puede? Precisamente por esto, mis amados hermanos, porque hay una atadura impuesta por medio de nuestras rebeliones. Entonces, todo está íntimamente ligado a nuestra forma de actuar, de parecer, de que muchas veces no queremos soltar, no queremos dejar de hacer lo malo, porque el pecado, la tentación, nunca se va a presentar desagradable, sino siempre se presenta de una forma agradable, y sobre todo se presenta en aquellas áreas en las cuales como seres humanos aún somos débiles. A alguien probablemente su área de debilidad sean las mujeres, para otro puedan ser los vicios, para otro el internet, para otro el teléfono, en sí. Hay demasiadas formas, mis amados hermanos, de poder rebelarnos o de imponernos un yugo que nos ate y nos impida, como lo dice acá, y nos quite el movimiento. Dice acá, esta cita es impresionante. Dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 7, dice: vosotros corrías bien, ¿quién os embarazó para no obedecer a la verdad? La otra versión dicen: ustedes corrían bien, ¿quién nos fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién nos estorbó? Pero de todas estas, la que más me ha encantado siempre que la leo
Dice acá, ¿quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, dice, no es de aquel que os llama, pues un poco de levadura leuda toda la masa. Esto nos muestra, mis amados hermanos, que un poco de rebelión, un poco de desobediencia, un poco de ir en contra de la autoridad, que así dice la Biblia, que toda autoridad, dice Romanos capítulo 13, es impuesta por Dios. Un poco de eso, de ir en contra, puede ser la puerta abierta, mis amados hermanos, para que el enemigo entre a estorbar. ¿Y por qué me gusta esta? Porque dice, ¿quién os embarazó? Y ustedes y yo sabemos literalmente que un embarazo no acontece solamente por un estrechar de manos. Para que haya un embarazo tiene que haber intimidad, mis amados hermanos, y para que el enemigo logre estorbar o embarazar en más de algo, se tiene que asemejar a nosotros o nosotros asemejarnos a él, tener comunión, y de esta forma va a estorbar todas aquellas cosas que estábamos haciendo bien. Leemos que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ustedes corrían bien. Ese corrían bien se puede entender de muchas formas. Ustedes eran felices, ustedes oraban, ustedes servían, ustedes se congregaban, ustedes eran sembradores fieles, ustedes eran fieles, ustedes se deleitaban en mi casa, en mi presencia. Luego les dice, ¿quién los embarazó? Es similar a la pregunta que Dios le hace al hombre en el huerto del Edén, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Para que se nos imponga el yugo de mis rebeliones, que es lo que estamos hablando ahora, alguien lo tiene que poner y nosotros tenemos que dejar que nos lo pongan. Recordemos que escrito está, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me meteré o no me someteré debajo de ninguna potestad. La levadura representa las viejas costumbres, las viejas acciones, la vieja manera de vivir, la vieja manera de pensar y actuar, que con el paso de nuestros años en Cristo o en el Evangelio no hemos podido vencer, dejar o no queremos hacerlo. Vamos a iniciar, mis amados hermanos, a desarrollar el tema. Son 10 puntos muy importantes. En medio vamos a centrarnos en lo que es la vida de Sansón. La Biblia muestra que a Sansón por lo menos lo ataron 4 veces. Pero cuando vemos esta que vamos a ver, aunque son 10 puntos, es la primera vez que a él lo ataron. Pero cuando vemos por qué lo ataron, mis amados hermanos, lo ataron precisamente por su mala conducta, por sus malas costumbres, por no poder vencer sus costumbres, como lo hablamos desde el principio. Vamos a regresar acá para que lo tengamos presente, mis amados hermanos. Dice acá que ¿qué es el yugo de mis rebeliones? Son las costumbres negativas que nos llevan constantemente a pecar. Entonces, cuando vemos la vida de Sansón, ¿por qué a Sansón lo ataron en la Biblia por lo menos 4 veces? Por esas costumbres, mis amados hermanos, que él no pudo vencer o no quiso vencer o se deleitaba en tener este tipo de costumbres, lo llevaron a estar siendo seducido constantemente. Lo más tremendo es que por los mismos pecados. ¿Y cuál fue su final, mis amados hermanos? Pues lo estamos viendo. Lo ataron y la cita base que traemos, ¿verdad? Es que el yugo es impuesto como una atadura, mis amados hermanos. Y a Sansón lo ataron 4 veces, pero repito, por sus malas costumbres, por no querer vencer ese yugo, por no querer dejar esas ataduras. Entonces vamos a ver la primer mala costumbre que él tenía, que le valió para que le impusieran estos yugos y de igual forma ser atado, eran sus deseos sexuales. Ustedes y yo sabemos que somos seres, mis amados hermanos, con sexo, varones y hembras, es lo que Dios ha creado. Todo lo demás que esté fuera de la creación de Dios, varón y hembra, sabemos que viene a convertirse en una aberración, que al final el día de hoy hay lo que el hombre pues quiera disponerse, las mismas leyes se lo permiten, pero la ley de Dios solo permite y creó varón y hembra. Entonces cualquier tipo de desorden sexual puede ser para nosotros, mis amados hermanos, una atadura, una mala costumbre, algo que abra la puerta para que se nos impongan o para que nos pongamos yugo. Cuando se habla de estos pecados del área sexual, muchos de estos pecados no se pueden vencer, mis amados hermanos,
si no hay un genuino arrepentimiento, porque en la vida vamos conociendo mucha gente que tiene algún tipo de pecado en esta área y no quiere dejar el pecado, y si el pecado se manifiesta o se descubre, y lo que siente tal vez es un dolor porque lo descubrieron, porque la descubrieron, pero no un dolor por el pecado que está cometiendo. Entonces por eso les repito que para poder vencer esta atadura, para poder quitarnos esta mala costumbre que es un pecado, ¿verdad?, para que no se nos imponga este yugo, el yugo de mis rebeliones, en el área de la sexualidad, la persona tiene que ser 100% sincera. De lo contrario, solo va a tener remordimiento y, como repito, su mayor dolor no va a ser el pecado en sí, sino su mayor dolor va a ser que lo hayan descubierto, que la hayan descubierto, y no poder seguir pecando deliberadamente, sino ahora va a tener la persona que estarse ocultando, a menos que, pues, que sea un descarado o una descarada y que lo haga públicamente. Pero en medio de todo esto, si llegara a ser el caso, recuérdense cuál es el tema: el yugo de mis rebeliones. Quien así actúe es porque definitivamente está bajo el yugo de sus propias rebeliones. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Ataduras. Dice la Biblia en el libro de Jueces capítulo 15 versículo 1: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella, dice, no lo dejó entrar. En la cita anterior vemos por lo menos 3 malas costumbres en la vida de Sansón que lo llevaron a ser entregado por sus propios familiares, ya que aunque él era de la tribu de Dan, los que lo entregaron fueron los hermanos, fueron los de Judá, y Dan y Judá eran hermanos. Veamos las 3 malas costumbres. Número 1, ya lo leímos, ¿verdad? Dice que después de algún tiempo, Sansón se acordó que tenía esposa y decidió ir a visitarla. La tenía viviendo en la casa de su padre. Aún la tenía viviendo en la casa de su padre. Nunca tuvo un verdadero compromiso con su esposa. A mí me llama la atención, mis amados hermanos, que en la cita bíblica dice acá: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer, y después de algún tiempo. Se acordó, eso yo escribí acá, se acordó que tenía esposa y la fue a buscar. Entonces esa es la primer mala costumbre: no darle al cónyuge, a los hijos, a la familia, el lugar que les corresponde, sino andar demasiado ocupados en otro tipo de cosas, sin saber qué o quiénes son lo más importante para nosotros. La segunda mala costumbre dice que la visitó con un cabrito. Los cabritos, mis amados hermanos, en la Biblia son figuras de malas actitudes, de malas costumbres y de ministraciones espirituales de parte del reino de las tinieblas. O sea, yo me ponía a pensar en este punto. O sea, no solamente dice claramente la cita, fue a visitar a su mujer, era su esposa, era su mujer, y todavía la tenía viviendo en la casa de su padre, porque ni siquiera vivían juntos. Y para mí es el colmo, ¿verdad? Que no solamente la tenía abandonada, porque dice que pasó un tiempo, ¿verdad?, y todavía llega y con malas actitudes. Entonces, en el nombre de Jesús tenemos, mis amados hermanos, que vencer cualquier actitud de cabrito, porque así dice la Biblia que iba con un cabrito, que son malas actitudes, malas costumbres, y también es figura de ministraciones espirituales de parte del reino de las tinieblas. Y costumbre número 3 en este punto que estamos abordando, ¿verdad?, de los problemas de los deseos sexuales. Dice: entraré a mi mujer en el aposento. Se acordó que tenía esposa a causa de sus deseos. Como varón, él deseaba tener intimidad con ella, y solo por eso se acordó que él tenía esposa. Entendemos, mis amados hermanos, que este momento, ¿verdad?, en el cual Sansón se acuerda que tiene esposa, es porque claramente lo dice acá la palabra del Señor. Dice que visitó a su mujer con un cabrito, diciendo:
entraré a mi mujer en el aposento. Entonces lo que él quería, mis amados hermanos, ustedes ya lo saben, era tener intimidad con su mujer, mas sin embargo su suegro, el padre de la muchacha, no lo dejó entrar, y ahí lo vamos a ver, porque él le dice claramente: yo pensé que la habías despreciado. Entonces, este es el gran conflicto, mis amados hermanos, que llevó, al menos en esta primera atadura, a Sansón a colocarse el yugo de sus propias rebeliones. Dice: él descuidó a su esposa, el descuido a su esposa, dice, al compromiso y a su matrimonio fueron los causantes de su propia destrucción. Hay un libro que se llama Hágase un favor, ame a su esposa. Si desean lo pueden buscar en YouTube. Ahí les dejo el link para que lo escuchen. El libro básicamente habla del bien que se hace a sí mismo cada hombre al amar a su esposa. Vamos avanzando, como les dije, son 10 puntos y pues el tiempo avanza, ¿verdad? Gracias a Dios ya llevamos un punto. El siguiente punto significa ser áspero con el cónyuge. ¿Cuál fue la siguiente mala costumbre que le causó el yugo de sus propias rebeliones y ser atado? Ser áspero con su cónyuge. Y dice acá en Jueces capítulo 15, versículo 2, ahí vamos a ir desarrollando el tema en el capítulo 15. Y dijo el padre de ella: me persuadí que la aborrecía, dice, y la di a tu compañero, mas su hermana menor, dice, no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Vamos a leer este comentario. El padre le dice a Sansón que está persuadido de que aborrecía a su hija, y está claro que algo de eso ha de haber en el corazón de Sansón para haberla tomado como mujer y no vivir con ella. Todo lo que apreciamos aumenta su valor, pero lo que no apreciamos se deprecia y termina siendo desechado o aborrecido. Debemos de darle a cada relación y a cada cosa que poseamos o deseemos el valor debido para que no se nos haga costumbre y menos una mala costumbre. Nuestras relaciones o las cosas que realicemos, porque podemos perder el deleite, y una vez pasado esto, que perdamos el deleite, ahora buscaremos otras fuentes de deleite que pueden llegar a ser nuestros nuevos yugos. Punto número 3. Otro de los errores, mis amados hermanos, de las ataduras, ¿verdad?, de las malas costumbres de Sansón, es no reconocer sus errores y tener deseos de venganza. Vean, el versículo 3 del capítulo 15 dice: entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciera. Si nos damos cuenta acá, en el versículo que leímos, claramente dice que el padre no lo dejó entrar, mas el padre de ella dice no lo dejó entrar. Luego viene este punto acá: ¿por qué no lo dejó entrar? Porque él estaba persuadido de que Sansón aborrecía a su hija. Y luego a Sansón, al ver esta actitud del padre, dice: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Es sorprendente cuánto podemos llegar a parecernos a Sansón en nuestras actitudes. Básicamente lo que está diciendo es: el mal que les voy a hacer es su culpa, se lo merecen. Cuando vemos que el único responsable que le negaran a su esposa es él mismo. Aprendamos a reconocer nuestros errores, ya que esto hará que seamos contados dentro de la gente humilde y también hará que nos convirtamos en gente de confianza. Si hicimos mal, pidamos perdón. Si somos culpables, reconozcámoslo y demos gracias a Dios si ponen en nuestro camino a gente que esté dispuesta a ayudarnos. Si no, seremos sacados de nuestro huerto como sacaron a Adán y a su mujer por no reconocer sus errores, sino le echaron la culpa al otro. Ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, que cuando Dios confronta a Adán y a la mujer en el huerto, Adán le dice a Dios: la mujer que me diste, no solamente le echó la culpa a la mujer, sino todavía le dice: la que me diste, le echó la culpa también a Dios. La mujer le dice: la serpiente me engañó, y al final sabemos que la maldición
cayó sobre la serpiente, aunque después también Adán y Eva tuvieron que pagar las consecuencias, pero cuando el Señor está preguntando, le pregunta a Adán le echa la culpa a la mujer y a Dios. Le pregunta a la mujer le echa la culpa a la serpiente, pero a la serpiente no le pregunta, a la serpiente le dice de una vez, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Vamos al siguiente punto. Destruyó la provisión por no reconocer sus errores. ¿Cuál es otra mala costumbre, mis amados hermanos? Que cuando no reconocemos nuestros errores, la provisión es limitada, mengua, vamos a carecer de lo necesario por puro orgullo. Versículo 5 del Jueces capítulo 15. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. En todo lugar en donde hay malas costumbres, sean del tipo que sean, siempre hará que la provisión mengue, porque la prosperidad y la abundancia inician con una buena vida espiritual que se alimenta con la presencia, guianza y dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si en tu casa no hay provisión, o a veces no es porque no trabajes, sino es porque tienes una fuga en tu vida espiritual que hace que las cosas no abunden. Recordemos que en Cristo está la abundancia. El siguiente punto, la siguiente mala costumbre es que él era una mala cobertura y un mal yerno. ¿Por qué? Porque como consecuencia, mis amados hermanos, de que Sansón les quemó la provisión a los filisteos, estos en su enojo mataron a su esposa y al padre, al suegro. Dice el versículo 6, el capítulo 15 de Jueces. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Escuchen. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Por sus errores, su esposa y su suegro terminaron siendo quemados a manos de los filisteos. Muchas personas piensan que sus acciones solo los estorban a ellos, pero eso no es cierto. Sabemos que escrito está que los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio dentera. Lo creamos o no, siempre habrá alguien que pagará por nuestros pecados o rebeliones juntamente con nosotros. Si somos esposos, padres, abuelitos y tenemos a nuestros seres amados bajo cobertura, tenemos que esforzarnos el doble por agradar al Señor, primeramente por nosotros y luego por los que están bajo nuestra cobertura espiritual o literal. Siguiente mala costumbre, mis amados hermanos, que como estamos viendo, le valió a Sansón para ser impuestos por este yugo de sus rebeliones y ser atado, es que también era una persona que le gustaba la venganza. Versículo 7 del capítulo 15 de Jueces. Sansón les dijo a ellos, yo ciertamente tendré mi venganza sobre ustedes por hacer tal cosa, pero después que la tenga, dice, me detendré. O sea, nos damos cuenta de que el punto era vengarse, y una vez él se hubiera vengado, iba a dejar de estar molestando. Entiendo que seguimos siendo hombres y que cuando nos hacen algo malo, el deseo de venganza brota para darnos una aparente satisfacción que no es real, es momentánea. Escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré a cada uno según sus obras. Pero ¿por qué es que deseamos venganza? Por la falta de ministración del Señor a nuestros 5 sentidos. Vivimos llenándonos más de lo que el mundo y sus placeres nos ofrecen que de la bella y dulce presencia de Dios, que es donde somos transformados. Siguiente mala costumbre, cubierto por espíritus inmundos. Este punto es delicado, mis amados hermanos. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Escuchen esto. Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Etam significa guardia de bestias salvajes, también significa cobertura. La Biblia relaciona a las bestias con las personas con actitudes como
contumaces, habladores de vanidades y engañadores de almas, mayormente los que son de la circuncisión. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10 al 14. Escrito está que la maldición nunca llega a una persona sin una causa. El pecado está a la puerta y llama, pero si no se le abre, no puede entrar. Claramente dice la palabra del Señor que Sansón descendió. Toda persona que no tiene sus prioridades espirituales definidas no podrá permanecer en un nivel espiritual estable y tampoco se estanca, sino que de donde se estancó, de ahí inicia a descender y su condición va siendo cada vez peor. Vemos en toda la historia de Sansón que el Espíritu de Dios descendía sobre él con poder, hacía la obra de Dios y luego Sansón descendía a meterse con prostitutas. ¿Por qué? Porque tuvo en poco las cosas del Señor, por eso terminó muerto. Lamentablemente para Sansón este fue su fin de esta forma, mis amados hermanos, desagradable, porque él era un juez, ¿verdad? Pero algo en lo que quiero recalcar en este punto, mis amados hermanos, de estar cubierto por espíritus inmundos, es de que cuando la Biblia dice que nosotros, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Pero cuando uno siente, mis amados hermanos, que ya no está creciendo, como les digo, uno no se estanca, sino llega a un punto en donde hasta ahí llegó, pero si hay ministración de espíritus inmundos, desde ese punto hasta donde llegó, empieza a decrecer, empieza a descender. Y esto es así, ¿por qué? Porque la Biblia muestra que cuando el espíritu inmundo sale de la persona, dice, y el espíritu inmundo anda por lugares secos, pero en alguna oportunidad decide regresar a la casa, dice, y encuentra la casa limpia, ordenada y vacía, dice que entra él y 7 espíritus inmundos peores que él, son espíritus poneros, peores, malos. Y la Biblia dice que la condición de la persona de donde el espíritu inmundo salió viene a ser peor. Entonces por eso les digo, no es que haya un estancamiento, sino hay un límite donde hasta ahí llegó, hasta ahí dejó de crecer, donde ahí se estancó, de ahí empieza un decrecimiento. No es que ahí se queda y ahí permanece, no, sino que viene a decrecer. El siguiente punto, la siguiente mala costumbre, no buscó quién se las debía, sino quién se las pagara. Esto parece un dicho popular, mis amados hermanos, pero es la forma de describir este punto de una forma más entendible. El versículo 11 del capítulo 15 de Jueces dice: y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam. Y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Recordemos, mis amados hermanos, que quien no le dio permiso de entrar a la casa fue el padre, fue la muchacha, su suegro, ¿verdad? Pero él se vengó de los filisteos. Quien le negó a su mujer fue el padre, y él se vengó o se quitó el enojo con los filisteos. Esta lamentablemente es una fea y muy desagradable costumbre que la mayoría de los seres humanos tenemos. En momentos de enojo resultamos ofendiendo a nuestros seres amados. Quizás alguien fuera de casa nos ofendió y rematamos con los de casa, estorbando así nuestras relaciones más valiosas. Esto es una atadura y un yugo que nos dejamos imponer solo por no cambiar nuestro temperamento o carácter. Siguiente mala costumbre, mis amados hermanos, siguiente yugo de rebelión entregado por sus propios familiares. Ya lo veíamos en el primer comentario, el primer punto, que Sansón era de la tribu de Dan, pero los que lo entregaron fueron de la tribu de Judá, y literalmente Dan y Judá eran hermanos, aunque ya cuando se habla de Sansón, de Dan y de los de Judá, ya no existía ni Dan ni Judá, sino lo que existían eran las tribus, pero todos ellos tenían vínculos familiares de sangre, podemos pensar eran primos, no sé en qué grado, pero eran primos. Jueces capítulo 15 versículo 12, ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón
le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Dice: si no permitimos que papá nos cambie, llegará un momento en el cual nadie nos va a soportar y los de nuestra propia casa, de nuestra propia familia, dejarán de esforzarse por nosotros para que llevemos una mejor vida. Recordemos que escrito está que no para siempre se trilla el trigo, dando a entender que ninguna cosa en esta vida es mala o buena, es para siempre. Todo tiene un fin, y si somos goteras continuas en nuestras casas, lo más probable es que nos abandonen, que nos saquen o que ya no nos tomen en cuenta para nada, porque todo lo echamos a perder o porque todo lo estorbamos, lamentablemente, por ser así, por andar con mal temperamento, porque alguien nos hizo algo y rematamos con las personas menos indicadas para hacerlo. Siguiente yugo, mis amados hermanos, de rebelión o mala costumbre: atado por sus propias malas costumbres. Bueno, aquí llegamos al final de nuestro tema. Solo vamos a leer esto. Versículo 13, capítulo 15 de Jueces. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Si seguimos la escritura desde Jueces capítulo 15, versículo 1, nos damos cuenta que todo esto inició con el descuido de Sansón a su esposa y terminó con él atado y entregado a sus enemigos. Sabemos que la historia de Sansón no termina acá, pero nos damos cuenta de lo difícil que él solito hizo su vida, por ser un hombre bajo yugos de malas costumbres y rebeliones que al final lo llevaron a terminar muerto. Así que, mis amados hermanos, de esta forma llegamos al final de este tema. Amén. El cual, pues, como ustedes saben, lo hemos titulado, ¿verdad? El yugo de mis rebeliones. Entiéndase, costumbres negativas que nos llevan constantemente a pecar. En el nombre de Jesús, supliquémosle al Señor, mis amados hermanos, que Él nos dé la autoridad, la capacidad, el dominio propio, mis amados hermanos, para no estar cediendo a malas costumbres que nos seducen constantemente para caer en el pecado. Y algo muy importante, aunque no es un tema centrado en el matrimonio, ¿verdad?, sino son yugos de rebelión, la importancia de poder, mis amados hermanos, respetar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, porque si nos damos cuenta, el tema está centrado en Sansón y su esposa y su mujer, porque la Biblia dice claramente que era su mujer. Y por no tener una buena administración del hogar, su esposa terminó muerta. Imagínense qué tremendo, quemada por los filisteos, mis amados hermanos. Eso puede ser una figura demasiado importante, demasiado valiosa, quemada por los filisteos. La Biblia habla de que es mejor casarse que estarse quemando en relación a lo que son los pecados sexuales. Podemos pensar como una figura, ¿verdad?, que la esposa de Sansón terminó de igual forma que él, muerta por delitos y pecados en relación a la sexualidad, colocando, repito, esa es una figura, porque la palabra dice claramente que ella murió quemada por fuego, ¿verdad? Pero entonces, en el nombre de Jesús, como repito, no es un tema matrimonial, pero cabe mencionar esto: aprendamos a respetar, a honrarnos unos a otros dentro de la familia, padres e hijos, esposo y esposa, los cónyuges. Era muy importante para que ninguno de los dos, o de los miembros de la familia, mejor dicho, o digo dos, en relación al matrimonio, seamos entregados a pasiones desordenadas, y que esto pueda traer yugos de rebelión a nuestras vidas y como consecuencia terminar como Sansón, atados. Esta primera atadura que vemos en la Biblia, mis amados hermanos, pues fue la atadura que le hicieron sus propios hermanos, si lo queremos ver así, o primos, porque uno era de una tribu y el otro de otra. Pero las otras tres ataduras, que si Dios no lo permite vamos a continuar viendo, se las hizo Dalila. Dalila ató a Sansón 3 veces también. En una oportunidad le ató el pelo haciéndole trenzas, otra con cuerdas nuevas, si no estoy mal también, y otra con otro tipo de ataduras, creo que eran mimbres, me parece. La situación es que ella lo ató 3 veces, y cuando estas 3 veces le valieron para que Sansón abriera su corazón,
los filisteos lo aprendieran esta vez y de una vez, y al final terminó muerto. Entonces nos damos cuenta de que las ataduras literalmente y espiritualmente lo pueden llevar a uno a poder morir, mis amados. Entonces, en el nombre de Jesús, venzamos cualquier tipo de rebelión en nuestras vidas, sometámonos al Señor, a la guianza del Espíritu Santo, y ténganlo por seguro, Él hará. Así que en el nombre de Jesús vamos a hacer una palabra de oración, mis amados hermanos, para suplicarle al Señor que nos dirija por medio del Espíritu Santo para poder rendir nuestras rebeliones. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, delante de tu dulce presencia, papito lindo, estamos en esta oportunidad dándote a ti primeramente la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Hoy, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que en nuestras vidas, Padre bendito, han habido yugos de rebelión, Padre Celestial, porque lamentablemente como seres humanos nos creemos sabios en nuestras propias opiniones, Padre bendito, sin darnos cuenta que el creernos sabios en nuestras propias opiniones, Padre bendito, nos llevan solamente a que se nos impongan yugos de rebelión, yugos de ataduras, yugos que nos pueden llevar a tener una vida, Señor, de destrucción, una vida de muerte, no solamente para el que los cometa, Señor, en este caso sí podemos ser nosotros, sino también para nuestra familia, porque vemos que en Sansón se murió su esposa y se murió su suegro. Hoy te suplicamos, Señor, que tengas misericordia, Padre bendito, en nuestras vidas, y que por favor, papito lindo, no nos permita, Señor, ni ponernos ni que nos imponga este yugo, Señor, de nuestras rebeliones. En el nombre de Jesús te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, Padre, porque bueno tú eres y porque para siempre es tu misericordia. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y amigos, bendiciones. Los bendigo en el nombre de Jesús y los invito a que, si el tema es de bendición para sus vidas, a que lo puedan compartir también, ¿verdad?, con sus seres amados, creyendo que la palabra del Señor no regresará vacía. Si el tema también ha sido de bendición, los invito a que dejen sus comentarios acá en el video, ya que esto nos ayuda, mis amados hermanos, para poder seguir expandiendo el reino de Dios, mis amados hermanos, por medio de las famosas redes sociales. Sin más que decir, que Dios los continúe bendiciendo. Hasta la próxima.